ver cómo podemos entender cómo funciona el campo, qué factores tuviste tú de decisión. Tú siembras hoy y no recoges hasta dentro de unos años, ¿no? Que tienes dos factores. Primero, darle valor al activo, porque lógicamente se incrementa cuando un campo, en vez de estar sin producción, a tener una producción. Mi madre quiso diversificar y compró algunos pisos que a mí me vino muy bien porque quizá en la fase más prematura en la universidad y previamente pues pude un poquito ya meterme en el mercado y me encargaba yo un poquito de alquilarlo, de ver qué potencial rentabilidad se le podía sacar. Entonces, claro, es una travesía por el desierto, que yo le llamo, que es muy duro aguantar esos años. Álvaro, Alberto, por fin, macho, por fin. Ha costado. Me ha costado traerte aquí al canal, ¿eh? Me ha costado traerte, sí, pero... no ha sido por ganas, ¿eh? Pero bueno. Estabas un tío muy ocupado y te has hecho un poquito de rogar, ¿eh? No, para nada. Lo que pasa es que hemos estado como el perro y el gato. Sí. Pero un placer estar aquí, Alberto. Qué guay. Pues mira, tenía muchas ganas de traerte aquí al canal, Álvaro, porque como tú bien sabes, la mayoría de la gente que ve mis vídeos de mi canal de YouTube son o bien empresarios del sector de los trasteros o bien empresarios en general. O si no, gente que quiere ser empresaria y quiere montar negocios, ya sea de trasteros o emprendimiento en general. Hacer inversiones, como sacarle algo de dinero a sus ahorros, ¿no? Y cómo tener incluso una mejor vida, ¿no? Y se me ha ocurrido, creo que es genial traerte porque eres agricultor, tienes un negocio de agricultura y creo que comparar el negocio tuyo, en este caso, de campo de aguacates, con el negocio de los trasteros o de self-storage, creo que puede ser muy divertido y muy entretenido para mucha gente. Pues sí, Alberto, muy interesante sobre todo. Yo siempre tengo que decir que soy un agricultor o un productor sobrevenido. Al final, pues hay gente del campo que lleva toda la vida trabajando la tierra. ¿Hace cuánto tiempo empezaste tú? Pues yo empecé, a mí tradicionalmente por parte de mi abuelo, ha sido agricultor toda la vida y en la zona de Vélez Málaga y toda la zona de Lagos pues siempre ha tenido cultivo de hortalizas, cultivo subtropical. Las cosas de la vida, yo profesionalmente pues tuve mi trabajo por otros derroteros, mi profesión de administración y dirección de empresas, y bueno, siempre me ha atraído todo lo que es emprender cualquier tipo de proyecto en los cuales pues me motivan, me impulsan, y esto pues tenía un valor, digamos, un doble valor tanto simbólico como de emprendimiento, porque es un emprendimiento interesante, sobre todo en la zona que estamos hablando, que es la zona sur de España, donde el cultivo subtropical, por una determinada temperatura y factores climatológicos, pues se adaptan perfectamente a este tipo de cultivo, y después por la parte simbólica y personal, porque bueno, un poco continuar el legado que mi abuelo inicialmente y después mi padre realizaron. Pues tú, Álvaro, se puede decir que eres un emprendedor en serie, es decir, tú has tenido inversión en coches de Uber, has tenido inversión en inmuebles o pisos que alquilas también, ahora estás en el campo, encima, en algunos casos has invertido solo, en otro caso con socios, y ahora encima has invertido con tus hermanos. O sea, es que hay tantísimas cosas que me apetece preguntarte, tío, que no sé por cuál empezar. Porque tú, encima es que has vivido en varios países del mundo. Conoces lo que es la cultura empresarial española y la cultura latinoamericana. ¿Cuántos países de Latinoamérica no conoces? No conoces. Pues de Latinoamérica me faltan algunos muy específicos, como puede ser la Guayana, Haití y tal, pero el resto he tenido la suerte, al estar viviendo allí en Latinoamérica, estuve viviendo 8 años, desde el 2012 hasta el periodo de COVID, que me tuve que volver a España de forma sobrevenida en un avión de la embajada. Tuve la oportunidad de estar trabajando allí, desarrollando mi carrera profesional, y esto me permitió, lógicamente, ya no solo por trabajo, sino por placer, el poder conocer toda América Latina. Y bueno, para mí, yo siempre lo digo, es un mercado precioso, no solo por lo bonito que son todos los países y las ciudades, sino la alineación que tenemos, Alberto, en cuanto a nivel cultural, a nivel de familia y a nivel empresarial. Al final es un mercado, yo siempre lo digo, estamos desde España mirando
siempre a Europa y mirando a otro tipo de mercado y insisto, al final nuestro mercado natural en cuanto a cultura, a crecimiento y a alineamiento es sin duda Latinoamérica. Hay mucha gente de Latinoamérica que ve estos vídeos. Oye, y en Latinoamérica tú tenías tu base en Bolivia, ¿no? Yo tenía mi base en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Yo acabé allí, en una ciudad que para mí, yo siempre digo, cuando la gente dice que es tu segunda casa, yo la considero incluso mi primera casa. Es un sitio con una calidez humana espectacucular. Yo me fui allí a través de una escuela de negocios, el IE Business School, y me contrataron inicialmente como responsable de administración de un grupo de centros comerciales de supermercados. Al final, afortunadamente, pues este proyecto que iba a corto plazo pues, fue bien. Llegué a tener la administración general, la dirección del grupo. O sea, era como el Carrefour de España, pero en Latinoamérica, ¿no? Sí, era bueno, allí en Bolivia... El supermercado líder de allí, ¿no? Sí, en Bolivia eran uno de los supermercados líderes y no solo tenían supermercados, pues tenían otras unidades de negocio, galerías comerciales también, centros ¿no? comerciales, tenían también franquicias, tenían una red de colegios, tenían un canal de televisión que pude también pues, desempeñar en los 2 últimos años de mi etapa allí. Y fue una etapa, ya lo digo, para mí 360, porque no solo te da un aspecto de desarrollo profesional, sino también cuando uno se va a una cultura totalmente distinta a otro continente, pues también un desarrollo profesional y personal en cuanto a ver que las cosas distintas a las que nosotros inicialmente estamos acostumbrados pues nos aportan ese valor agregado y ese desarrollo que siempre lo digo, para mí es una de las mejores experiencias que he tenido y insisto, no solo no lo considero mi segunda casa, sino mi primera, porque siempre que he estado allí, tanto a nivel profesional como personal, me he sentido muy feliz. Qué guay. Háblame, antes de ir al tema del campo, háblame de cómo se te dio a ti montar negocios de taxis allí en Latinoamérica. Pues mira, con un probablemente ha fallecido, pero hiciste con un socio también malagueño, ¿no? Sí, las cosas de la vida a través como se dice, siempre estamos conectados en red en el mundo, creo que es con 6 grados, pues mira, a través de mi hermano mayor Carlos, me puso en contacto con un amigo suyo, que el sobrino, estaba viviendo en Santa Cruz. Éramos los 2 únicos malagueños allí, no nos conocíamos y el enlace precisamente vino desde aquí, desde Málaga, y se convirtió pues lógicamente en un intimísimo amigo por todas las afinidades, de ser 2 malagueños que estábamos allí. Yo inicialmente hay una parte muy bonita que cuando te vas fuera y te juntas, Alberto, digamos, de expatriado en otros países, pues hay una comunidad de españoles que quizá es una parte que echo de menos porque ni siquiera se da cuando estás en tu propio país. Quizás cuando estás fuera añoras mucho y entonces te juntas con tu comunidad española. Entonces estaba en la Cámara de Comercio Española y allí, pues lógicamente, como había muchas empresas españolas y muchos expatriados españoles, pues cualquier negocio que nosotros veíamos interesante, pues en mayor o menor medida, pues entre esa comunidad lo proponíamos en charlas formal e informal y al final de una forma mayor o menor pues nos metíamos, como se dice vulgarmente, nos gusta mucho la fiesta y entonces pues acabamos vínculo de alguna forma. Entonces allí pues tuve la oportunidad de no solo trabajar a cuenta ajena para este grupo empresarial de centros comerciales y supermercados, sino que también pues tuve la oportunidad de emprender con amigos allí pues este negocio de taxis, que básicamente era que bueno, uno compraba este tipo de vehículos y después los arrendaba con opción a compra a los taxistas allí a nivel local. Entonces, o sea, tú básicamente vistes el negocio de Uber y Cabify y tal, que ya estaba ya triunfando en Estados Unidos, en España, en Inglaterra y tal, y viste que todavía no existía allí. Y más que no existía este tipo de... nosotros hacíamos como una financiera B2B, porque al final este tipo de clientes, de taxistas, no pueden acceder al mercado financiero por la compra de un taxi, por la inversión que supone. Entonces nosotros hacíamos una palanca, es decir, sabíamos que si tenían un vehículo nuevo, la tarifa, porque la tarifa allí es de libre disposición, podía ser en base a la oferta y la demanda, en base a la calidad de tu vehículo, pues sabían que la tarifa
que podían cobrar por viaje podía ser superior. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un vehículo donde nosotros comprábamos estos automóviles y a su vez lo arrendábamos con, digamos, con un pago a cuotas o con una opción a compra con valor residual a los taxistas. Entonces ellos accedían a un activo de calidad que les permitía mejorar el rendimiento y el flujo de caja que obtenían por sus vehículos, y nosotros lo que hacíamos pues era la adquisición del vehículo, se hacía una amortización lineal con un margen de beneficio para nosotros, y me iba en base a más o menos de media unos 5 años y bueno, se compraban los coches y se vendían o se alquilaban de esa forma. Allí fue bien porque es un mercado que, como digo, es un mercado que tiene un crecimiento poblacional muy bueno. Santa Cruz de la Sierra está ubicado en la zona sur de Latinoamérica, pero tiene una ubicación, digamos, es el centro, el corazón de Sudamérica. Es una ciudad con muchísimo potencial porque tiene crecimiento, muchísimas empresas de fuera, es un país con gas, con litio, etc. Y bueno, y era un mercado en pleno crecimiento con gente joven y con capacidad. El Alto Perú le llamaban los virreyes españoles aquello, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una zona ¿Y Potosí? Muy... ¿Potosí está cerca o no? Pues mira, Potosí era, quizá tiene más conocimiento aquí a nivel español por el comentario de un Potosí, el Potosí del dinero. Había allí minas que bueno, que fue una ciudad que se hizo muy conocida por el tema del Potosí. El Potosí, Bolivia la tenemos que dividir en dos partes: la parte oriental, que es la parte donde yo viví, que era Santa Cruz de la Sierra, la parte occidental, que es toda la parte del altiplano, que es la parte montañosa, como puede ser La Paz, Potosí, que era la parte más pegada a lo que es toda la parte peruana. Entonces, un país en línea general es muy bonito, pero a nivel empresarial con un crecimiento muy positivo. Entonces allí, como digo, pues tuve la oportunidad de entrar en varios proyectos, entre estos lo de la compra de vehículos para taxistas. Compra de taxistas. ¿Qué otro negocio montaste allí? Montaste algo de gimnasios, ¿no? Sí, bueno, nos metimos allí en temas de gimnasios. Al final, cualquier amigo de la comunidad proponía algún tipo de negocio, y bueno, el resto de los que nos queríamos, pues en mayor o menor medida, nos metíamos con un porcentaje de equity. Como sabes, nos gustaba la fiesta y los dolores de cabeza. Sí teníamos una premisa, que el que lo proponía, como era el especialista de rango del negocio, tenía que ser el que llevaba un poquito la gestión, para que, bueno, como sabes, en la vida siempre zapatero a tus zapatos, y tenemos siempre que tener alguien que pueda liderar con un conocimiento especializado ese negocio. Y así pudimos meternos en varias cositas muy interesantes, que bueno, algún día pues ya te las explicaré detenidamente. Zapatero a tus zapatos, que me está recordando a presidentes de España, porque el presidente de España actual, Pedro Sánchez, el primer viaje que hizo fue a Bolivia, ¿no? Fue el segundo. Siempre tradicionalmente es el que hace siempre por un tema según tengo entendido, me explicaron allí en el consulado, el primero que hace siempre es a Marruecos por un tema histórico, y el segundo que hizo fue a Santa Cruz de la... Antes que a México, antes que a Francia, de la sierra allí a Bolivia. Nosotros allí, insisto, teníamos una comunidad muy interesante. Dentro de la Cámara de Comercio pues había muchas empresas españolas que venían allí a hacer desarrollo, y pues bueno, pues muchas veces tenemos la oportunidad de recibirlos como ejecutivos o como empresarios para explicarle un poquito el mercado tanto de allí del país como el mercado latinoamericano, y un poquito hacer ese enlace administrativo y de cultura empresarial con ese tipo de mercados, que ya digo que para mí es un mercado en pleno crecimiento, y muy interesante en cuanto a al nivel de potencial, y que insisto, deberíamos de estar como empresas europeas o como empresas españolas más mirando a ese mercado, que hay que recordar, Alberto, que la crisis financiera de 2010-2013 fueron las que nos salvaron la facturación de muchas de las empresas que actualmente cotizan en el IBEX 35, porque en otro tipo de mercado, tanto en España como en Europa, con esta crisis pues estaba en pleno declive, y esos mercados latinoamericanos fueron los que nos compensaron esas pérdidas. Oye, Álvaro, antes de dejar Latinoamérica y volver a tus inversiones en España, esto es un canal empresarial y de economía, pero quería preguntarte
cómo se gestiona la pérdida de un socio, ¿no? Porque la persona con la que tú hacías inversiones allá en Latinoamérica falleció. También erais, además de socios, erais amigos. Éramos amigos, primero de todo. De hecho, yo me metí en ese proyecto más... ¿Te importaría contarnos no tengo cómo se gestionan esas pérdidas ese palo tan gordo, ¿no? Más por un tema, fue un poquito al revés. Era un amigo con un proyecto de negocio muy interesante. Él ha tenido una empresa muy interesante y me insistió en vincularme. Yo, como te comenté, pues le dije que lo tendría que gestionar él, porque al final uno no tiene, digamos, ese conocimiento del mercado, y así fue. Bueno, pues al final la pérdida de un amigo, más que de alguien, él era el que llevaba. Yo era muy minoritario en cuanto a esa inversión, porque él hizo un crecimiento brutal a su empresa. De hecho, ahora actualmente pues su mujer él lo gestiona y ha sido quien ha estado gestionando esta inversión hasta la fecha, pero bueno, la pérdida fue muy grande, porque al final uno se puede hacer la idea cuando pierdes a alguien por ley de vida que ya es mayor, pero cuando pierdes a alguien que es de tu edad o incluso un poquito más joven, como era Gonzalo, con esa vitalidad, ese carisma, y sobre todo, yo siempre lo digo, pocas veces he conocido en mi vida gente, personas con tan buen corazón. Yo cuando lo vi, pues yo lo vi, todavía me cuesta, Alberto, digamos, muchas veces cuando pensamos en ello, el aceptarlo. Pero bueno, la vida... Le mandamos un saludo de aquí, que a lo mejor nos está escuchando. Seguro que sí, un fuerte abrazo para Gonzalo. Bueno, vamos a dejar los temas tristes y vámonos a España. Álvaro, viniste en el 2021. En el COVID. Y ya habías invertido en pisos, ¿no? En inmuebles, ¿no? Todavía no. Bueno, por ahí ¿no? Sí. Pues tú ya gestionabas activos de tu familia, gestionabas ya... Sí, bueno, aparte de mis padres, siempre como Valores Refugio se invirtió en piso, en inmobiliarios. Son muy típicas las Spanish, ¿no? Invertir en Sí, vivienda. Bueno, ahí quizá mi madre, que era quien lo hizo, fue más pionera, porque era justo cuando el mercado todavía no ha tenido este crecimiento. De hecho, hoy he leído una estadística que salía en el periódico aquí local, que en Málaga ha subido un 100% desde hace 10 años. ¿El metro cuadrado? El metro cuadrado, el valor el metro cuadrado, sí. Por ende, el valor de Ah, la vivienda. Y bueno, nosotros, mi familia, tenían dos líneas de negocio. Un poco la primera, la explotación del campo, de la finca, y por otro lado, pues mi madre quiso diversificar y compró algunos pisos, que a mí me vino muy bien, porque quizá en la fase más prematura en la universidad y previamente, pues pude un poquito ya meterme en el mercado, y me encargaba yo un poquito de alquilarlo, de ver qué potencial rentabilidad se le podía sacar. Gestión, ya en su momento, pues hace muchos años incluso intentamos e hicimos este alquiler por habitaciones, porque en las ubicaciones donde están, pues universitarios, pues al final pues se podía obtener un mayor rendimiento, y eso me permitió sin duda pues poder incorporarme o poder irme trabajando activos sin todavía estar en el mercado laboral. Yo creo que ese tipo de experiencias a nivel profesional son muy interesantes, porque un poco te hace, Alberto, tocar y conocer el mercado de forma práctica y de forma real, incluso antes de trabajar, y te da esa dualidad y esa realidad de mercado que yo agradezco. Ya posteriormente, pues lógicamente, cuando yo regresé a España, pues me quise meter también sí, tenías ahorro, ¿no? Con ahorro, lógicamente, ahorro personal, meterme en inversión de vivienda, que ha tenido y tiene todavía una buena rentabilidad en la zona donde estamos, en Málaga y la Costa del Sol. Y bueno, he venido trabajando paralelamente pues esa parte de inversión de vivienda, pues también un poquito con la finca, que era lo que un poquito vamos a comentar ahora después. O sea que lo estoy flipando ahora, esto no es normal, ¿eh? O sea, has tenido inversiones en taxis, en gimnasios, en pisos y ahora en campo. Sí, más cosas que tampoco... ¿Y más cosas? Sí, pero creo que... Es un emprendedor, en serio, de verdad te lo digo. Bueno, al final yo creo que hay una parte que me imagino que toda la gente que habrá venido aquí a entrevistarse sentirá que al final esto es una inquietud. Segundo, nos gusta
por lo menos yo tengo ahí una premisa que me encanta, es que me encanta generar o crear ese valor, el poner a producir algo, esa fase embrionaria como el que tiene, digamos, alguna fase muy embrionaria, hacerlo crecer y una vez que lo haces crecer, pues dedicarte a otra cosa. Es decir, generar esa renta pasiva que te permita pues, diversificar, que te permita aprender, porque al final son mercados que son muy de nicho, y después pues dedicarte a otra cosa. Yo he tenido siempre una dedicación lógicamente a cuenta ajena, de hecho mi desempeño es actualmente también a cuenta ajena en la mayoría de mi tiempo semanal, pero siempre, pues bueno, tu fin de semana, en tus tiempos libres, pues siempre a mí me gusta diversificar y poder pues hacer otro tipo de, digamos, de acciones que te permitan aprender, que te permitan diversificar, Alberto, y que te permitan al final pasártelo bien. Yo siempre una premisa de un proyecto es pasármelo bien, es decir, aprender, y después que tenga un ratio por cuestión de tiempo. No me puedo permitir una dedicación absoluta a todo, pues que por tiempo pues que no... 24 horas al día. Que no te dé dolor de cabeza. También, bueno, aquí Alberto yo creo que también y luego ganar dinerito, eso también. Sí, ¿no? Pero yo creo que al final el tema del rendimiento económico creo que es fundamental, pero viene cuando te gusta algo, cuando le dedicas tiempo de calidad y cuando lo analizas en profundidad. Al final yo creo que el trabajo suele salir. Si no sale, tengo un poco una premisa siempre escrita en mi mente, que es ganas o aprendes. Es imposible. Si tuviéramos una bola de cristal para decir, oye, este proyecto te va a salir bien de primera, pues a toda la gente, todos haríamos lo mismo, todos pondríamos, digamos, los mismos recursos, la orientación lo mismo, y al final muchas veces ganas o aprendes. Yo he tenido también aspectos de inversiones que a lo mejor no le has podido sacar el rendimiento que esperas. Tuvimos una inversión, por ejemplo, allí en Bolivia, de unas parcelas que compramos, solo incorporarme allí al mercado de Bolivia, otra inversión que hicimos con otro socio español al mercado. Y compramos unas parcelas para pasarlo de rústico a urbanizable y darle un pase. Sí es cierto que le sacamos un rendimiento que por el tema burocrático al final fue digamos, un activo que tuvimos que tener allí mucho tiempo sin vender. Esto después se nos metió en una crisis cíclica, cortoplacista en Bolivia, entonces, bueno, pues me permitió sacarle alguno de esos activos rendimiento, y en otros no, en otros se pierde o le sacan menos rendimiento del que espera. Pero yo, en resumen, cuando miro para atrás digo, me hubiera metido, porque al final te da ese tacto, Alberto, de poder aprender a saber que en el mercado hay riesgo y hay que evaluarlo. Te da a aprender también que el tiempo es dinero, porque muchas veces nos creemos que no va a salir o va a ser rentable, pero también cuánto tiempo vas a tener ese mercado. Aprendí muy mucho un término que quizás aquí se toca menos a nivel nacional, pero se llama el riesgo país. Es decir, en todos los países a más rendimiento o más rentabilidad siempre me riesgo, pero también hay otros factores que nosotros no controlamos y que tienes que también meter en la ecuación. Y eso pues me dio para aprender. Pudimos, digamos, más o menos, se le sacó rentabilidad y en algunos casos lo he comido por lo servido, pero en otras, digamos, algunas parcelitas que nos quedaron por vender, al final pues los tuvimos que, vender a un precio menor al que estimamos. Y bueno, al final la vida tienes como que saber cuándo entra, cuándo salir. Como dicen muchas veces, la mejor victoria es cerrar pronto algunas operaciones cuando sabemos que nos van a generar un dolor de cabeza y no va a sacarle rentabilidad. Entonces también aprendí a tener menos sentimiento, menos empecinamiento a las cosas que cuando no traccionan, y es mejor también darle un pase. Rápido y barato. Rápido, barato, y al final es muy importante que tu tiempo, para tener foco en hacer cosas que consideras que pueden ser productivas,
no lo emplees en cosas que te van a dar dolor de cabeza. Y eso se aprende. Eso se aprende, por lo menos en mi humilde opinión, yo lo aprendí pues, a base de experiencia, ¿no? A base de experiencia, a base también de cosas que te pueden salir bien y otras menos bien. Y al final somos, digamos, al final yo creo que en la vida, como todo en la vida, somos un cúmulo de prueba-error o de economía de experiencia y muchas veces, pues lógicamente, un cúmulo de fracasos y de cosas que tú inicialmente consideras que las podrías haber hecho mejor, no te salen bajo el guión esperado, pero también se aprenden y bueno, tengo siempre el propósito de que en la vida todo lo que te va ocurriendo de alguna forma u otra, cuando lo ves con una perspectiva más a largo plazo, pues te aporta esa mejora o ese aprendizaje. Las cosas al final, si no salen es por algo y hay que aceptarlo y tirar para adelante. Vamos a hablar del campo, a ver cómo podemos entender cómo funciona el campo, qué factores tuviste tú de decisión, qué es la travesía por el desierto del campo hasta que no empiezas a ganar dinero, qué es la financiación y cómo afecta aquí la financiación, y luego también cómo podemos compararlo con los negocios de trasteros, porque en cierta manera son parecidos. Cuéntame un poquito, tú te decidiste a plantar un campo de aguacates y encima con tu familia. O sea, de aguacates, y tenemos también en menor medida también mango. Y mango. Pero un 95% es aguacate. O sea, entiendo que el motivo por el que fue aguacate y no fue naranjas es por un tema de rentabilidad, ¿no? Sí, no. Primero rentabilidad, después la compatibilidad, porque en estos mercados, en este tipo de negocio, ahora lo comentaremos, hay unos factores exógenos que son los más importantes y son muchos factores que ni siquiera Alberto 1 puede incluir en la cuenta de resultados, como es el tiempo. Como son, por ejemplo, el tiempo, pues son factores que es un riesgo. El tiempo, dices el clima. El clima, el tiempo, factores externos como pueden ser plagas, como puede ser el viento, como pueden ser heladas, que uno... Las lluvias. Lluvias, sequías, que uno puede meter en la cuenta de resultados en mayor o menor medida, pero no puede ponderar. Yo básicamente en 2020, cuando me volví a España, porque me volví a España en un avión repatriado, estuve teletrabajando para mi empresa de Bolivia 1 año y medio hasta decidir ya cerrar mi etapa con Latinoamérica y quedarme en Málaga. Y mi padre pues tenía la ilusión siempre de toda la vida de tener una finca que teníamos baldía, que tenían mis abuelos, pues que la pusiéramos en producción. Entonces dije, no hay mejor momento en la vida, ahora que estoy en Málaga, después de 18 años fuera de Málaga, con mi padre, que tengo la oportunidad de tenerlo presente, y con el resto de mis hermanos, el meterme en un proyecto tan bonito. La verdad que mis hermanos me lo pusieron muy fácil, porque, bueno, somos 5 hermanos y al final los tiempos de cada uno y las situaciones de cada uno son las muchos, particulares, somos muchos. Hoy en día no es normal 5 hermanos, ¿eh? No, hoy en día ya no es lo normal, creo que tengo entendido que es ya... Salvo la familia te lo putéis, ¿no? Salvo familias distintas, entonces mis hermanos me lo pusieron muy fácil porque, bueno, todos tenían la ilusión de poder llevar a cabo este proyecto, que al final ha sido un proyecto pues en menor o mayor medida también trabajado por cada uno de ellos, pero bueno, yo he podido en cierta medida al final un poco hacer de representante y de encargarme un poco del proyecto junto con ellos. Entonces básicamente... Antes de avanzar, que no quiero dejar el tema de la familia. ¿Volverías a empezar a trabajar, a invertir con tus hermanos? ¿O crees que eso puede romper familias como ha pasado con otros negocios que han hecho hermanos que al final han acabado peleados y se han metido luego de ver la familia política, opinando también? O sea, cuéntame un poquito cómo es invertir con tus hermanos. Porque, es que es complicado porque... Es a la gente que más quieres, ¿no? O sea que... Por supuesto, es poner, como dice un amigo mío, yo me quiero volver yo con mi familia, como decía un amigo mío, yo me quiero tomar la paella los sábados, los domingos sin ningún tipo de problema. En este caso, Alberto, pues primero de todo es un activo que ya de por sí era de toda la familia, por tanto ya partes de la premisa que... Era un suelo que ya era vuestro. Es de mis padres en este caso, y entonces ya es algo tal. Segundo, mi padre y mi madre siempre tuvieron la ilusión de que hiciéramos este proyecto entre familia, con todos los 5 hermanos, por tanto era una voluntad de ellos y ante la voluntad de ellos no hay nada que decir. Y tercero, creo que es bonito porque al final es algo que en cierta medida, Alberto, lo hemos llevado todo con mucha ilusión por el valor simbólico que tiene. El
valor simbólico de que es una ilusión de nuestros padres, era una ilusión era algo que tenían nuestros abuelos, y creo que haciéndolo bien no solo divide, sino que une. De hecho, ahora es una parte muy bonita porque, bueno, tanto padres, hijos como solo nosotros, o incluso ya los hijos de mis hermanos, pues todos tenemos la ilusión y es un nexo de unión el tener un campo donde vamos a disfrutar, porque tiene otro valor, no solo el valor de proyecto, sino también tiene el valor de poder disfrutar una tierra en producción que es muy bonita en la Sarquía. ¿Ahí qué se hizo? Pues bueno, tengo una hermana que es la que se encarga un poco de la gestión de la parte legal de la sociedad, y ella propuso... O sea, constituisteis una sociedad limitada. Construimos una sociedad limitada, los 5 hermanos, y mi hermana, la que se dedica, la mayor, la que se dedicaba un poco a la parte legal de la sociedad, pues propuso lo que es un manual, digamos, un código de gestión entre socios y en este caso a su vez entre hermanos. Yo creo que al final, bueno o malo, no te sabría decir yo la pócima o digamos la receta correcta. Yo creo que lo importante, como buenamente y hábilmente dijo mi hermana, es al final tener las reglas de juego claras. Y sobre todo, pues, más si somos gente que somos familia y nos queremos, pues más, incluso con mayor insistencia, ese protocolo familiar, pues hacerlo pues con valga la redundancia, con tu familia. Y bueno, y en base a ese protocolo y en base a ese criterio de pero total... hay tensiones a veces, ¿no? O siempre en la vida, yo creo que en la vida siempre es que hay puntos de vista y nunca... cuando una persona se cree que él tiene la verdad absoluta, pues no la tienes. Hay puntos de vista, hay realidades. Yo puedo tener una situación particular con mi edad, otros integrantes pueden tener distinta edad, pueden tener distinta situación a nivel familiar y distintos tiempos. Entonces, aquí lo que se trata es tener un protocolo que sepamos todos cómo se trabaja. Una especie de pacto de socios, ¿no? Sí, tener un protocolo de cómo se trabaja, cómo tenemos que trabajar y sobre todo ser transparente y que todo, la mayoría, pues se lleve todo alineado. Cuando no se pueda, porque al final, como todo en la vida... Bueno, estoy pensando que sois 5, entonces en caso de que haya posturas encontradas, siempre va a haber 3-2, como mucho. Siempre, bueno, al final las cosas se tratan de hacer de forma consensuada, porque lo lógico en la vida es tratar de hacer. A una forma práctica, si nos vamos digamos, a un factor numérico, como dices, pues lo más lógico y tal, pues como tú comentes, se somete a votación de una junta y listo. Pero al final, como todo en la vida, yo creo que el buscar ese punto de equilibrio donde todo esté consensuado, pues se hace. ¿Por qué? Porque al final las cosas hay que hacerlo con un cierto nivel de coherencia para todos y donde todos podamos estar a gusto. ¿Por qué? Porque no solo es un proyecto de empresa, Alberto, sino pues también un proyecto familiar donde tenemos que combinar la parte de rentabilidad con la parte del valor simbólico que tiene este tipo de inversiones. Oye, Álvaro, vamos a hablar de cómo funcionan las inversiones en el campo, porque entiendo que serán muy parecidas. Los que invierten en olivos, los que invierten en nogales para nueces, los que invierten en aguacates. O sea, al final, una inversión en campo es una inversión que tú siembras hoy y no recoges hasta dentro de unos años, ¿no? Sí. Todos los árboles leñosos, ¿no? O sea, los árboles, la agricultura leñosa que se llama, que son árboles leñosos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que siembras hasta que empiezas a vender los aguacates? Aquí hay muchos factores que cuando nosotros nos gustan, los que somos, digamos, emprendedores, nos gusta meter en la cuenta de resultados, es imposible. Primero, las proyecciones que se hacen de rendimiento no se pueden hacer proyecciones año por año. Primero de todo porque normalmente una campaña
normalmente las producciones de árboles te dan una campaña fuerte y otra menos fuerte. Es decir, los árboles vienen más cargados de fruto un año y otra menos. Sí, entonces... ¿Eso todos los árboles o los aguacates? Yo te hablo en la parte subtropical. Perdona que te interrumpa en la parte más interesante de este vídeo. De hecho, lo que viene a continuación es lo más interesante. Viene una bomba, así que llega hasta el final, que te va a gustar. Pero quiero presentarte al sponsor de este vídeo del día de hoy. Y el sponsor no es otro que el Master Self Storage MBA, que es el máster en el que yo participo. Te cuento rápidamente en qué consiste. El Master Self Storage MBA está compuesto de dos másters, Self Storage MBA 1.0 y Self Storage MBA 2.0. El Self Storage MBA 1.0 está pensado para empezar, diseñar, crecer o bien tu primer centro o bien ampliar centros si ya tienes centros existentes. Por ejemplo, tengo un centro y quiero abrir el segundo, o tengo algunos centros y quiero ampliarlo a más puertas. Sin embargo, el Master Self Storage MBA 2.0 lo que te enseño es cómo aumentar las ventas de tu negocio con los mismos costes y con los mismos clientes, utilizando las técnicas que yo utilizo en mi cadena Trasteros Plus. Escríbeme por aquí abajo, te dejamos el enlace, nos escribes y te informamos. La verdad que merece mucho la pena. Es algo que me hubiera encantado tener hace ya 15 años cuando monté mi primer centro en Avenida Juan 23. Así que muchas gracias y seguimos con el vídeo. Chao. Quiero preguntarte acerca de las dificultades que tiene una inversión en agricultura. Árboles leñosos, como por ejemplo el tuyo, que es de aguacates, macho, es que tú siembras hoy, olivos, nogales, almendros, cualquiera. Tú siembras hoy, te gastas hoy un pastón en adecentar el terreno, en plantar, en sembrar, en regarlo, pero tú no ves dinerito. Tú el dinerito lo empiezas a ver a partir de qué año. A partir del año 3, el año 5, o sea, ¿cómo funciona eso? Oye, ¿qué pasos hay que hacer en el campo para empezar a ver dinerito? Porque yo esto lo comparo un poco, y ahora te dejo que hables largo y tendido de esto, Álvaro, que me parece muy interesante. Lo comparo un poco con el negocio de los trasteros. O sea, yo abro ahora un negocio de alquiler de trasteros, me lo voy a inventar, 500 puertas, 1000 puertas, un centro grande de trasteros. Y yo no llego al punto de equilibrio hasta que no llego al año 2 o incluso al año 3. Y no empiezo a ganar dinero de verdad hasta que no estoy en el año 4 o en el año 5. Entonces, claro, es una travesía por el desierto, que yo le llamo, que es muy duro aguantar esos años, ¿no? ¿Cómo es el tema de campo? Esto todavía es más complicado, porque si tú tienes un punto, un payback de la recuperación de la inversión en el año 2, aquí tienes que sumarle los años desde que tú comienzas día cero, digamos el movimiento de tierra. Por eso es ¿dónde empieza a salir dinero de tu banco? Yo te pongo rápidamente la cronología. Aquí empezamos nosotros en el COVID, justo cuando me regreso a España, empezamos el proyecto con mis hermanos, montamos la sociedad. Tú tienes ahí un campo que es heredado de tus padres, muerto de risa, que no tienes nada plantado, ¿no? Que nos costaba dinero, porque al final te cuesta el IBI y no hay nada plantado. Vale. Entonces decimos, oye, vamos a hacer dos cosas. Primero ponerlo el valor activo. ¿La opción de venderlo se te pasó por la cabeza? No, la opción era darle rendimiento. Vale. Opción que tienes dos factores. Primero, darle valor al activo, porque lógicamente se incrementa cuando un campo, en vez de estar sin producción, a tener una producción. Y dos, sacar un rendimiento anual. Entonces, previamente, nosotros empezamos en 2020, pero previamente, Alberto, esto es una travesía del desierto mucho antes, pues nosotros desde 2015 empezamos pues una serie de trámites. Aquí, sobre todo, para tú poder tener fincas en explotación, tienes que tener la concesión de agua. La concesión de agua, para que entiendan la gente que nos está viendo, es como tu autorización como a suelo urbano, si me permiten la expresión. Si no tienes agua, puede ser un campo muy bueno, que era un campo muy bueno porque tiene unos factores muy interesantes, que ahora explicaré, que tiene una tierra de muy buena calidad, que está muy cerca del mar porque está a 250 metros línea recta del mar, y entonces eso hace que la temperatura sea muy suave, por tanto... Bueno, pero sí, puede ser plantación de secano, ahí no haría falta agua o... No, tendría que ser podría ser, de hecho previamente habían olivos vale, salvajes centenarios, pero bueno, al final no tenían ese rendimiento. Entonces, previamente hicimos una labor administrativa y de solicitud de permisos, la parte más importante del agua, porque puedes tener el terreno que es muy bueno, pero si no tienes agua no vale nada. Es decir, y es más, los activos
en la agricultura valen no solo por el terreno, sino incluso valen más o valen o lo que valga más es, digamos, es el derecho al agua. Pues tú puedes tener el mejor terreno del mundo, si no tienes agua no tienes nada. Entonces aquí hay dos factores: terreno y agua. Entonces, ¿qué hicimos? Previamente a 2020, hacer toda la solicitud de aguas, que eso nos llevó hasta 4 años. Es un proceso administrativo muy lento, con la Junta de Andalucía, hasta solicitar un derecho que nosotros teníamos, porque se llama el derecho de cota. Todo lo que es una superficie regable en Málaga, que es todo lo que sea no más de 140 metros, tiene derecho a agua del pantano de la Viñuela. O sea, todo lo que esté por debajo de cota del pantano. Sí. Por todo lo que esté por debajo de altura de 140 metros, que es sobre el nivel del mar, que es más o menos una cota extrapolable al pantano de la Viñuela, tienes derecho al agua del pantano. Entonces, ese es el punto primero. Porque en la zona donde tú tienes la inversión de agricultura, todo el mundo recibe agua de un pantano, se llama el pantano de la Viñuela. Sí, vale. Entonces ese es el factor de valor. valor. Que así funcionará igual en Cataluña, en Valencia, sí, hay Huelva, muchas cuencas en base a una superficie, en base a una cota, en base a una mancha, se da una autorización de regadío que no puede ser infinita porque los recursos son limitados. Y entonces, bueno, esa finca tenía ese derecho, pero ese derecho hay que darlo de alta, si me permites, en la administración. Entonces se tardaron casi 4 o 5 años. 2020... ¿Cómo te pueden dar de alta eso? Bueno, son los tiempos y al final... Los funcionarios. Nosotros lo que quisimos es ponerlo en valor y hicimos ese trabajo previo que había que hacer. 2020 ya teníamos ese derecho. Dilo, y ya teníamos... Los funcionarios no hicieron su trabajo. No, yo más que los funcionarios, que hay funcionarios muy válidos. Yo creo, sinceramente, en la excesiva burocracia de la administración pública. Y bueno, creo que se está dando pasos y en esta última gestión se está dando pasos avanzados, pero al final la burocracia o la administración tiene que estar en los mismos tiempos que las inversiones, porque si no, retrae este tipo de... El sitio posiblemente con más paro de España, que es Andalucía, que tú quieras montar un negocio, generar empleo, generar actividad, generar inversión, y que un funcionario o 5 funcionarios tarden 4 años en darte de alta una licencia que ya es legal, que tú sabes qué tal, tío, eso es de juego de guardia. Bueno, esa gente no tiene que seguir dando licencias, esa gente tiene que ir al paro y poner a alguien que no tarde 4 años, que tarde 4 días, tío. O sea, insisto, yo no es por un tema de capital humano, porque al final, y tengo que agradecer incluso la excelente predisposición. Claro, pues si no hubiesen sido 8 años. Pues seguramente hubiera sido más, Alberto, seguramente hubiera sido más es por un tema de exceso de burocracia. Afortunadamente, para 2020... Pues vamos a cambiar entonces, no al funcionario que sella el papelito, sino al funcionario que redacta esa ley burocrática. No, pero al final son departamentos, son 4 años, son departamentos de departamentos, son idas y venidas de expedientes, vamos a quitar observaciones sobre el proyecto que tú presentas, que te devuelven, es decir, es un proceso que es largo y tedioso. Nosotros, como teníamos claro que ese proceso teníamos que hacerlo, pues oye, antes de poner la finca en explotación para que no te... ¿Pero cómo pueden tardar más tiempo? Perdóname que te interrumpa, porque luego la gente se queja conmigo y dice que interrumpo mucho y pido perdón, ¿eh? No. Pero ¿cómo se puede tardar más tiempo? En darle una finca de aguacate para generar empleo, generar trabajo, generar todo. La manguera de agua, cuando es totalmente legal ya por adelantado, ¿cómo puede tardar eso más tiempo que hacer nuevo el Santiago Bernabéu? Que fue 1 año y medio. O sea, es que es de locos, es de locos. Pues sí, son cosas que tenemos que mirarlas, hacernoslas ver y lógicamente mejorarlas. Pero bueno digamos, insisto un poco volviendo a tal, era un guión que sabíamos que es el proceso y nosotros pues previamente, para que no perdiéramos tiempo efectivo, pues antes, en 2015-2016, comenzamos el proceso. En 2020, más o menos, obtuvimos ya, digamos, ese derecho, esa concesión, y en base a eso, pues creamos la sociedad. En base a esa sociedad nos fuimos a solicitar financiación a los bancos. Hay determinados bancos que tienen productos muy alineados con lo que uno necesita. O sea, hay bancos que ya tienen un departamento especializado en campo, ¿no? Sí, en agricultura. Sí, sobre todo los bancos andaluces, las antiguas cajas tienen muchos productos. Y Cajamar, Unicaja, que es con la que trabajamos, que en este caso nosotros trabajamos con Unicaja y estamos súper agradecidos a
a ello, pues bueno, tienen un producto en el cual saben que tu inversión no empieza a dar retorno a partir del tercer o cuarto año como mínimo, pues bueno, pues tienen productos donde tú solicitas un préstamo por inversión a 15 años y hay 3 o 4 años donde tú no pagas, lo único que empiezas a pagar es intereses y no principal, porque sabes que el rendimiento no empieza a dar a partir del cuarto. O sea, tienes carencia del principal de los 3 primeros años, a lo mejor. Sí, puedes solicitar entre... A ti te da la vida, claro. No, bueno, es que puedes casar, si no es inviable, porque puedes casar, digamos, los rendimientos a futuros con tu obligación de pago. Si no, es inviable. Entonces, 2020 inicias digamos, lo que es la inversión, creas la sociedad. Y esto es fácil. O sea, yo tengo una tierra y es fácil que yo vaya a un banco y le diga, quiero montar aquí un campo de olivos, de aguacates, no es fácil, de almendros, y me den ese préstamo con los primeros 2, 3, 4 años de carencia, ¿o no? No es fácil. ¿Tienes que hablar personalmente? No es fácil, porque lógicamente te piden, si es una sociedad de nueva creación, pues un banco siempre te va a pedir cubrir determinados riesgos. Claro, por decirlo, tú no tienes histórico, por lo cual... Correcto. Tú tienes que hablar a lo mejor personalmente con un bien. Hay distintas fórmulas, como tú bien comentas, pero bueno, básicamente al final un banco... Esto da miedo, ¿no? O sea, un banco pues siempre, al no tener histórico, pues siempre te pide salvaguardar el riesgo. Después pasa una cosa, normalmente los bancos van midiendo su capacidad de dar crédito en base a la liquidez. Si tú, por ejemplo, apalancas un terreno, normalmente no te da más de un 50%. Una hipoteca, a lo mejor de una vivienda, si alguien quiere invertir en pisos, pues te da por préstamo por inversión, están dando ahora hasta el 85%, incluso pues si es ya personal, pues te dan un mayor porcentaje. Entonces, en este caso, después, lógicamente, independientemente de eso, pues tienes que presentar un business plan al banco, con los rendimientos a futuro. Y encima, en ese momento de 2020 no existía ChatGPT, por lo cual... No, esto había que hacerlo. Difícil, ¿no? Entonces, bueno, haces un proyecto de inversión, lógicamente, y bueno, después tienes que contactar todos los proveedores, que son proveedores, pues mira, estuvieron movimiento de tierra, porque tú al final levantas toda la finca la tienes que suavizar para que sea una finca a nivel de maquinaria, sea óptima, accesible, porque aquí el rendimiento del negocio, la rentabilidad está en que la agricultura del siglo XXI tiene que ser una agricultura diseñada, proyectada, para que se pueda hacer con medios mecánicos lo más eficientemente posible. Entonces, te hablaré de varios factores, Alberto, al final. Aquí tiene que haber una rentabilidad o rendimiento por hectárea. Entonces, primero de todo, que la superficie de la finca sea lo más accesible con medios motorizados para tú recoger, cosechar, podar, hacer cualquier tipo de fumigación, de hacer cualquier tipo de abono foliar. Tú necesitas que sea suave. 2. O sea, que sea, antes de pasar al siguiente punto, me estás diciendo que un cuello de botella grande que tenéis los agricultores actualmente es la mano de obra, ¿no? Y por eso necesitas... Bueno, es un cuello de botella que sea accesible para hacerlo con una máquina, porque no hay mano de obra disponible. Yo creo que es un cuello de botella que se demanda... El tener mano de obra muy cualificada de nicho en muchos negocios, creo que es un cuello de botella digamos, en todas las industrias. La agricultura, ¿qué ha pasado? La agricultura ha tenido una transición, Alberto, y ha pasado de ser un negocio llevado por la familia al llevarse, o se empieza a llevar ya de forma, digamos, profesional. También por una sencilla razón, que hablaríamos en otro día. Antiguamente en el campo pues iba toda la familia y echaba una mano los fines de semana y tal, y con eso hacían rentable una explotación. Hoy nadie que no esté dado de alta como agricultor, o sea, digamos, autónomo o trabajador a cuenta ajena, puede tocar o trabajar en la finca, lo cual hace que los costos de explotación o que el costo de mano de obra sea superior. Entonces, la mano de obra ahora mismo, lo que se pretende para ser más rentable todo este tipo de fincas, que sea menor. La eficiencia para todo el tema de mantener... ¿Prefieres gastarte más dinero en un tractor, aunque lo tengas que pagar por adelantado una vez y que te una un tractor con una máquina,
a tener sueldos mensuales de gente. No, es que es la única forma de que todo este tipo de negocios sean, de este tipo de, digamos, de explotaciones sean rentables. Es como poner un ejemplo del olivo, que ha pasado, digamos, del olivo tradicional de toda la vida al olivo ahora de súper intensivo, que es el olivo en seto. Sí, tradicional es que tienes que ir mano de obra con una vara para marear el olivo y recoger la aceituna. Pues en este caso el subtropical pues, ha pasado lo mismo. ¿En qué factores? Pues que digamos que el terreno sea lo más suavemente posible. 2, que los marcos de plantación sean lo más intensivo posible. ¿Qué son los marcos? Marcos de plantación, digamos, es la distancia entre un árbol y otro y la distancia entre un lineo y otro. Un lineo y otro son las calles. Es decir, yo digo, la finca tiene un marco de plantación de 5 por 2, pues quiere decir que tiene 5 metros de calle por 2 metros entre árbol y árbol. Entonces, para que en esos 5 metros quepa un tractor, ¿no? No, para que esos 5 metros quepa un tractor, pero a su vez tenga mucho rendimiento, porque no sea un árbol, digamos, cada 8 metros. ¿Qué hace? Si tú una hectárea te caben, antiguamente, sin tú diseñarlo ad hoc para ello, te caben 200 árboles, en este caso, pues si lo haces de una forma con diseño, de hecho nosotros lo hicimos con una consultoría agrónoma que diseñó vía GPS dónde tenía que ir el plantón de cada árbol. Eso te permite... El plantón es la semilla, ¿no? Sí, eso es el árbol, digamos, en su fase preliminar. Eso te permite a que la eficiencia o el rendimiento, la optimización por hectárea sea mayor. Entonces, muy importante. Y en el caso de aguacate, la fórmula ganadora es 5 por 2. No hay fórmula ganadora, vale. Porque depende de la variedad de árbol, depende de la finca que tengas, vale. Depende de si tienes pendiente o no, hay muchísimos factores. La fórmula... Entiendo que si lo ponen más junto, incluso las mismas raíces se pueden molestar unas a otras. La fórmula esa es la que a nosotros nos ha venido bien por los factores internos que te estoy comentando. Pero te explicaré más. Tienes que tener un diseño bueno de la finca, que es un diseño que te toma unos meses, con una empresa especializada que te tiene que hacer todo el diseño. Todo esto tú vas pagando, soltando. Vas pagando casi lo del agua, casi lo del funcionario. Vas pagando. Después, abogado, movimiento de tierra, que son 6 meses. Estuvieron movimiento de tierra porque tú suavizas la tierra, pero tú lo que haces es la tierra vegetal, que es la tierra buena, que te da rendimiento, la apartas, mueves toda la finca, la suavizas y después en la capa superior vuelves a poner la tierra vegetal, que es la tierra que te da, digamos, te da un rendimiento mejor al árbol. Entonces, diseño, movimiento de tierra y después infraestructura. Ahí, digamos, el corazón de una finca es el agua. Entonces, sistema de riego, primero que haces una alberca, la alberca que te permite acopiar agua para una piscina, ¿no? Sí, una alberca, una piscina, te acopias agua por si se te rompe digamos, los motores, por si hay una sequía, hay un corte del pantano, lo que sea, tienes que tener siempre ese es tu salvavidas, si me permites. Y después un sistema de riego que sea muy eficiente. ¿Por qué tiene que ser el sistema de riego muy eficiente? Primero, porque hay escasez de agua, entonces hay que ser muy eficiente. Y después, segundo, porque esto ya no es como antiguamente, Alberto, el regar, digamos, sin control alguno. Ya la finca tiene un sistema donde tú, por sector, en base a una pendiente, o si es plano, en base a una temperatura, o en base a una densidad, o en base a una tipología de cultivo, tú le tienes que regar más o menos, o en base si es invierno o verano. Entonces, nosotros tenemos 4 fases en la finca que más o menos unifican tipos de cultivo que son similares, y en base a eso se riega. Ese sistema de riego, que se llama cabezal de riego, no solo tiene riego, sino es un sistema muy interesante, porque también en el mismo sistema, que es un riego por goteo, tú puedes darle de comer, puedes abonar con los nutrientes que te hacen falta también para que el árbol crezca de una forma robusta. Y después a ese mismo sistema de riego, que lo que tiene es un motor con una serie de caballos, y para que tú entiendas,
tiene una columna vertebral con huesos por toda la finca, porque la finca se hace el movimiento de tierra y después se tiran líneas de tuberías y después líneas de riego por goteo por toda la finca, y eso se tapa, porque para el tema del factor de que no le dé el sol, no sé tal, toda esa sube. Entonces hay un trabajo muy grande de adecuar esa tierra antes de que el árbol se siembre y empiece a producir. Entonces, en toda esa fase de diseño, movimiento de tierra, creación de la alberca, creación de la casa de apero, donde tienen que ir todos los instrumentos de riego útiles para poder trabajar la finca, y después todo lo que son los motores de riego para el agua y para la abonadora, depósitos de los abonos, donde ahí se echa, digamos, los nutrientes que son necesarios, para que nos entiendan la gente que nos ve, la comida que le hace falta a la finca, y después son programadores de riego que, bueno, van vía teléfono con unos sensores que nosotros tenemos con una empresa de Navarra que tiene una prueba piloto en nuestra finca, que nos va analizando con una serie de sensores que va en la raíz del árbol, que hay 12 sensores en toda la finca. Nos analiza qué necesidad hídrica tiene el agua, si tiene deshidratación, si tiene una falta de algún tipo de nutrientes, para que nosotros con esos datos de forma, digamos, casi instantánea, podamos analizar qué necesita la finca. Entonces, se diseña la finca, como he comentado, y una vez que también hay que hacer todos los carriles para que se pueda acceder con medios móviles. Se siembra. Pero una vez que tú siembras, ya has invertido un año y medio en adecuar todo eso. Una vez que se siembra, tienen que transcurrir, dependiendo de la tipología de árbol que tú pongas, entre 4 a 5 años en que te comience a dar ese rendimiento. Nosotros hemos puesto 2 tipologías de árboles. La primera es una tipología que se llama variedad Hass, que es la variedad, digamos, nacional, que es una variedad que va aproximadamente, la campaña es ahora, octubre, noviembre y diciembre, y es una variedad que necesita un marco de plantación más ancho, porque son árboles que crecen de una forma, digamos, más asimétrica, entonces no puedes pegarlos tanto, ¿vale? Entonces, esa tipología de árbol es un árbol que te da rendimiento a partir del 5.º año. Entonces, hasta el 5.º año. Y empezaste en el 15, o sea. Hasta el 5.º año. Desde que lo sembraste, ¿no? Sí, pero bueno, lo que es la sociedad en sí, la inversión en sí de capital, empezamos en 2020. Entonces, a partir de ese 5.º año te empieza a dar rendimiento, pero durante estos 4 o 5 años es una travesía por el desierto, porque le tienes que estar dando de comer al niño chico hasta que el niño chico crece. Aquí todo, siempre y cuando todo ese guión, Alberto, esté yendo sobre lo establecido. Que no venga una plaga. Pero el campo, a diferencia de otros sectores y otras inversiones, tiene unos riesgos exógenos que son bestiales. Yo, mi padre, me acuerdo que me lo decía, y dice: Álvaro, en mi vida he visto que vayan a cortar el pantano de la Viñuela desde su creación. Pues bien, nosotros empezamos el proyecto en 2020, empezamos a sembrar en mayo de 2022 y en septiembre de 2022, la primera vez en la historia, cortan el pantano de la Viñuela por sequía extrema hasta el año pasado, que nos dieron en verano una cuota, digamos, una cuota de agua, porque empezó a llover, y este año afortunadamente ha llovido muy bien, y eso nos ha permitido poder recuperar. ¿Tiene ahora el pantano? El pantano tiene ahora mismo un 42%. Imaginaros, o sea, todo lo que ha llovido. Eso es una buena noticia, un 42%. Y digamos, cuando llovió más, llegamos a estar a un 50%. O sea que si este año viene un año lluvioso, pues superaremos el 60 y el 70, ¿no? Sí. Pero al final hemos estado en una situación crítica. Entonces, hemos estado al 15 o al 20 o a... Hemos estado al 7%, al 8%. Entonces, o sea, agua solo para beber. Solo agua para consumo humano, como es lógico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido una travesía del desierto, aguantando pues con los recursos que teníamos de la propia finca, pero que si eso, Alberto, nosotros
el árbol se hubiera llegado a morir, que era una posibilidad, toda esta cuenta de resultados que te he dicho de 3 o 4, dependiendo de la variedad, hasta 5 años, hasta que te empiece a rendir, lo tendrías que comenzar de cero. Imagínate eso, date cuenta que ese árbol... ¿Has visto competidores tuyos que han arrancado plantas, árboles? 70% de la sarquía en este último 2 o 3 años han tenido que hacer lo que se llama una tala en L, que es mantener el tronco del árbol para que no te pida riego, para que lo puedas regar con lo mínimo, pero que por lo menos el tronco del árbol no muera. ¿Eso qué te hace? Eso hace que tú sacrifiques la producción de los próximos 2 años, pero que no tengas que poner un árbol nuevo. Y eso que te irías muchísimo, que te irías a los 5 años. Es decir, es como que me cubro por lo menos los 2 años y sobrevivo, o digamos, o trato de salir al paso, pero por lo menos lloro con un ojo y son 2 años, porque si no tienes que empezar la inversión de cero a los 5 años. Entonces... Hostia, qué miedo, ¿no? Estar en esa situación, ¿no? O sea... Ha sido una situación muy complicada. Nosotros aquí ahora estamos trabajando e insistiendo como productores que somos de la zona, estamos insistiendo mucho y trabajando con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Medio Ambiente en que la solución definitiva a esto tiene que ser, en vez de estar... Has pasado de negociar con funcionarios de toma de agua, ahora negociar con políticos el agua de... Bueno, mira... Pero negociar con funcionarios o con políticos. Bueno, al final, ¿sabes de lo que se trata? El 10% del PIB de la sarquía, de la provincia de Málaga, lo da de forma directa o indirecta con empleos e industria, lo que es el subtropical de la sarquía. Es decir, mueve toda una región, mueve toda una comarca. Entonces, lo que no tiene sentido en el siglo XXI, Alberto, es que con una inversión y una industria tan grande que hay, que estemos mirando al cielo. Entonces, tenemos que tener soluciones hídricas, sea aguas depuradas o aguas regeneradas, como bien se conocen. Hay países como en Singapur o en Israel que el 100% de las aguas residuales las regenera e incluso sirven para abastecimiento humano. Es decir, que la solución técnica hay. Y después la tecnología ya existe. Y después desaladoras. Tenemos un mar enfrente al lado, tenemos sol, se puede hacer. Entonces estamos trabajando en ese alineamiento para que de una vez no tengamos que estar mirando al cielo. Dicho esto, nosotros, como agricultores, a día de hoy tenemos un nivel de optimización por agua absoluto. Hay una especie de mala imagen de que el subtropical demanda mucha agua, ni mucho menos, porque nosotros tenemos calculado exactamente el agua necesaria para cada árbol, que son, por ejemplo, en una fase inicial 4 litros. Nosotros tenemos un sistema de goteros con todo lo que es el motor de agua y todo el sistema de riego que a cada árbol le caen 4 litros, digamos, por riego cuando es en verano durante 1 hora. 4 litros exacto, ni medio litro más ni medio litro. Entonces, la optimización de agua, que es un recurso limitado, nosotros como productores somos los primeros que estamos muy concienciados en que se optimice, porque para nosotros es estar vivos o estar muertos. Entonces, esa premisa, la optimización de riego, es muy importante. Y volviendo al tema que te he comentado, esos son los 5 años de travesía por el desierto. Hemos sembrado una parte de la finca, que es la mitad de la finca, que es la variedad Hass, que es una variedad que te da rendimiento a los 5 años, y la otra mitad de la finca es Lam Hass, que es un árbol clonado, que es una mejora, digamos, del hermano mayor Hass, que es un árbol que te da, es más robusto y que si lo tratas bien, te puede empezar a dar rendimiento a los 3 años. Interesante, Álvaro. Oye, Álvaro, para que tampoco sea muy larga esta entrevista, y si a la gente le está gustando, que lo ponga en los comentarios, voy a hacerte un par de preguntas para finalizar. Sí. Y luego quiero hacer un juego contigo. ¿Vale? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Por esto, ¿sabes qué era la campana que has escuchado antes? Sí, eso es un contrato. Un contrato. Cuando se hace un contrato se toca la campana. Oye, Álvaro, si tuvieras que volver atrás
¿volverías a invertir en agricultura? Sí, porque creo que no te he comentado, Alberto, pero al final, una vez que pasas esa travesía por el desierto, el plazo más o menos de retorno a la inversión, que creo que también será un dato interesante para la gente, una vez que has pasado esos 3 años en los árboles, digamos, de rendimiento más rápido y 5 en los árboles tradicionales, la inversión la recuperas entre 2 o 3 años. Tiene un plazo de retorno rápido. La rentabilidad se dispara. La rentabilidad, de... sí, la rentabilidad a partir del del tercer al cuarto año multiplicas el rendimiento, lo multiplicas por 4 y a partir del cuarto al quinto, si tenemos como base ese tercer año, ese cuarto año, lo multiplicas por 10. ¿Vale? Tiene un rendimiento exponencial muy alto. Entonces, sí ahí te puede empezar a dar la rentabilidad, pero aquí hay 2 factores. ¿El agua? El agua te tiene que gustar mucho. El campo es un ser vivo. Esto no es digamos, una inversión no dinámica o no viva. El campo son seres vivos y que tengan la paciencia de saber que te va a dar un rendimiento a medio largo plazo. Aquí hay un factor muy importante. Una vez que te da rendimiento, te da rentabilidad, Alberto, un dicho que dice mucha gente allí en la zona donde yo soy: al campo siempre hay que darle de comer. El rendimiento que te dé al campo, salvo que te sobre rendimiento de la explotación, lo tienes que reinvertir siempre allí. Si no lo reinviertes, esto no es como otros rendimientos pasivos en los cuales digo, no, los voy a desviar y esto al final me va a dar. No te da, sin el campo siempre no le vas reinvirtiendo la mayoría o una parte del rendimiento. Sí, es cierto que te puede dar rendimientos interesantes a partir del quinto, sexto, séptimo año, pero siempre hay un porcentaje que lo tienes que volver a reinvertir en el inmobiliario. Qué interesante, macho, qué interesante. Y llegamos a la parte final de la entrevista. Y quiero hacer un juego contigo. Primero te lo hago yo y luego me lo haces tú. Perfecto. ¿Estás preparado? Bueno, a ver, que conociéndote no sé por dónde vas a salir. Mira, el juego se llama el Kill, Marry, Fuck. El matar, casarse o acostarte. Dios mío. ¿Vale? Me pones ahora en tesitura aquí con la gente, Alberto, y... No te preocupes, que va a ser muy divertido. Te voy a decir 3 nombres y tú me tienes que decir con quién te acuestas, en sentido figurado, ¿eh? Con quién te casas y a quién matas. ¿Y por qué? ¿Vale? Y hay que mojarse, ¿eh? Ahora, el último puede ser por Descartes, pero... Vale. ¿Vale? Solo te pido que sean mujeres, por favor. Bueno, mujeres y hombres, no. Pues mira, yo ya he pensado en hombres, tío, y va a ser divertido. Aunque voy a meterte una mujer, ¿vale? Gracias. Mira. A ver, ¿cuál? Gerard Piqué. Shakira. Y Iker Casillas. Me tienes que decir a quién matas, con quién te casas y con quién te acuestas y por qué. ¿A quién matas? Kill, marry, fuck. Dios Y mío. es Piqué, Shakira y Casillas. Hombre, lo de el tema de cama, obviamente, con Shakira. Ahí me la has ¿Shakira? puesto fácil, Lo he por puesto supuesto. Me he puesto fácil. Colombiana. ¿Con quién me caso? Con Gerard Piqué, porque, mira, independientemente ya de la parte deportiva, considero que que es un perfil que no tiene la necesidad de meterse en el mercado empresarial, y en la parte profesional me parece una persona que ya, digamos, tiene su vida totalmente solucionada. Me parece una persona que ha sido, digamos, curiosa, que ha sido emprendedora y que se ha metido en muchos proyectos que no solo generan rendimiento para él mismo como inversionista, sino que también pues da un retorno a la sociedad en términos de creación de trabajo, como fue el tema de la Copa Davis. Me consta también que está en inversión hotelera, que está también otras inversiones con algunos youtubers y tal, y me parece un tipo que a nivel empresarial pues es interesante, porque como pronto es una persona con motivación y con curiosidad y con impulso a ello.
Y bueno, y por defecto creo que me quedaría pues... ¿Matar a Casillas? Matar a Casillas, que no lo querría porque bueno, fue partícipe, nos dio uno de los momentos más gloriosos como selección española en 2010, pero bueno, por descarte tengo al final que me has puesto en esta tesitura y tendré que darte esa respuesta. Vale. Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Lo haces tú a mí? Quien tú quieras, pueden ser políticos, pueden ser periodistas, pueden ser cantantes, pueden ser futbolistas, quien tú quieras. Bueno, a ver, yo la parte de que me gusta, la parte de motor, que me encanta, a ver, sería... te voy a poner a Marc Márquez. Vale. ¿Pongo alguna tía? Bueno, lo que tú quieras. Venga, sí. Jenny Hermoso. Vale. Esta es lesbiana, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo no... ¿Es lesbiana? ¿Jenny Hermoso? Yo creo que no. Desconozco sus gustos particulares. Y después, como tercero, bueno, ya un poquito yendo alineado, a Luis Rubiales. Luis Rubiales, qué bueno, tío. Vale. Pues mira, tío, tengo claro a quién mataría. Y mataría a Rubiales, tío. O sea, a mí a Rubiales creo que es un tipo que... O sea, es... no sé, tío. Para empezar, es hijo de político, tío. O sea, hijo de político. Hay medio funcionario, ¿no? Porque ha estado... O sea, es que ha estado manejando dinero público, gastándoselo en mujeres de estas de imagen de pago. O sea, yo creo que lo menos malo que ha hecho fue por lo que todo el mundo le crucifica, que fue por el tema del pico de Jenny Hermoso, que yo no te digo que lo comparta, pero es algo que ni las mujeres creen que es para que le tiran 2 años de cárcel para eso. O sea, de repente matas a una persona y te dan 15 años de cárcel y este tipo por darle un pico le piden 2 años de cárcel, yo creo que te locos. O sea, no tiene sentido. Pero es que, quitando esto, que no es muy elegante, es que ha hecho un montón de cosas que son peligrosas. O sea, que son, no sé, tío, coger dinero público y gastárselo en un chalet con tías de compañía, ha medrado allí para no sé qué del Madrid y el Barça, junto con Piqué, por cierto, lleven dinero para llevarse a la final de la Copa del Rey a Arabia Saudita y no sé cuánto dinero por el camino se perdió. O sea, un montón de cosas muy raras, por lo cual mato a Luis Rubiales. Y además que es hijo de político y a mí los políticos no me suelen caer bien. Y me queda a quién me acuesto y a quién mato. ¿a quién me acuesto y con quién me caso, ¿no? Pues creo que me acostaría con Jenny Hermoso, tío. Encima la chica no es fea, es una chica atractiva. Yo no sé si es lesbiana, ¿no? Pero es una chica que no es fea. Y me casaría con Marc Márquez, tío. Yo creo que Marc Márquez puede ser un tipo muy divertido para ser su pareja, ¿no? Viaja mucho, tiene muchas aficiones chulas. Cada 2 semanas estás en un país diferente, ¿no? No, y aparte a mí de Marc Márquez lo que más... Es un tío muy elegante, ¿no? Para mí es una admiración personal porque es una persona con todos los títulos mundiales, sí, que podría estar en su casa perfectamente sentado y viviendo la vida. Y tuvo la valentía, con tantas lesiones, sí, de, como la moto no le funcionaba, irse a un equipo gratis. Eso creo que mucha gente no lo sabe. Estuvo 1 año en Ducati gratis, no en la oficial, sino una categoría, digamos, una moto satélite, gratis. Volvió a ganar. Con eso consiguió la mejor moto y con esa mejor moto, que toda la gente se creía que el problema era él porque se caía y era la moto porque iba por encima él de la capacidad de la propia moto y al forzarte obligaba a caerte, y ha vuelto a ganar un mundial después de toda... sí que ha tenido travesía también, que estamos antes hablando, travesía por el desierto de años lesionados y costándole casi la vida. O sea, no me lo quites, Álvaro, que este me lo pedí yo. No, no me lo quites. Para ti entero. Álvaro, muchas gracias, tío. Gracias, Alberto. Si la gente le ha gustado, que lo diga en los comentarios y te traigo de nuevo al canal, ¿te parece? Venga, muchos likes. Bueno, gracias, chicos. Un saludo. Hasta luego.